Quisiera entonces que fuéramos a la primera carta de Juan capítulo 3 y hoy con la ayuda de Dios vamos a terminar el capítulo 3. Primera carta de Juan capítulo 3 versículos 19 hasta el 26. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Esos versículos creo que resumen de una manera increíble y maravillosa la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza, la base de la seguridad. La base de la seguridad. Hemos insistido mucho y seguiremos insistiendo porque es muy importante. Y como lo hemos estado viendo en esta carta, el propósito por el cual Dios nos escribe o nos da esta verdad escrita es para que tú y yo tengamos seguridad en Cristo Jesús de que somos salvos. Podemos hablar con certeza de la seguridad de la salvación, pero ¿cuál es la base de la seguridad de la salvación? Y yo aquí quiero decir algo. Quiero colocar un ejemplo. No sé aquí cuántos se habrán lanzado de paracaídas, ¿alguien? ¿No? Juan estuvo en el ejército, el hermano Guillermo no. El hermano Kevin, ¿no? Dani, John, ¿no? Pero quizás sí lo hemos visto, ¿no? Sí, al menos por televisión, sí, al menos en películas. Y yo siempre pienso en eso porque digo, yo creo que el problema más grande no es solo la adrenalina de lanzarse y estar en el vacío, sino, ¿será que ese paracaídas iba a abrir? Yo creo que ese realmente es mi más grande temor. A mí me daría miedo no tanto lanzarme, porque si yo estuviera totalmente seguro que eso se abre, pues genial, ¿no? Y se va a abrir. Pero yo creo que yo pensaría, si esa vaina no se abre. Señor, hasta ahí llegué, ¿no? A la hora que uno llegue al punto donde debe abrir eso y no se abra. Entonces, es interesante porque de hecho eso es lo que muchas veces emociona y cautiva a las personas. Porque eso produce adrenalina. El miedo a lo desconocido. Y en grandes cantidades, entonces eso produce unos químicos en el cerebro. Y por eso es que la gente practica ese tipo de cosas, deportes extremos. Porque quizá la vida está en riesgo y está ese temor, pero eso produce unos químicos que emocionan, ¿sí? Solo el hecho de saber que estoy cayendo y tengo que depender de un paracaídas. Lo más triste es que para muchas personas la salvación parece eso. ¿Será que este paracaídas de la salvación se va a abrir? ¿No será que al final me voy a estrellar? ¿Será que sí voy a ser salvo? Digo, la mayoría de nosotros, si no es que todos, no venimos de ese contexto. ¿Será que sí me salvo? O sea, yo sé que voy en caída libre. No sé si en el momento oportuno ese paracaídas se va a abrir. Pero hermanos, Jesucristo es más que un paracaídas. De hecho, hay una canción que habla de Él diciendo que Él es mi paracaídas. No, Él es más que un paracaídas. Porque el paracaídas puede que se abra como puede que no. A algunos no se les ha abierto. Hay gente que ha muerto en ese deporte porque no se les abrió el paracaídas. Un desperfecto, una falla técnica o sencillamente no quiso abrir. Pero Jesucristo es más que un paracaídas. Y en Cristo tenemos seguridad. Por eso la base de la seguridad nuestra no descansa en lo que nosotros hagamos. Hay que doblar bien el paracaídas y seguir las normas para que el paracaídas abra. Pero aquí no es lo que tú y yo hagamos, es lo que Él hizo. Y esa es la base de nuestra salvación. La salvación no es como paracaidistas lanzándose a 3.000 o 5.000 metros de altura, esperando a ver si sus paracaídas abren. No, hermanos, podemos tener seguridad, pero esa seguridad, esa base, hermanos, esa base debe estar en lo que Dios nos dice en su palabra. Porque ahora también esto es importante. No importa cuánto nos digan que la salvación no se pierde. No importa cuánto entendamos esta verdad por medio de la palabra. Aún así, yo creo que hay una verdad. En ocasiones experimentamos dudas. Y no porque la salvación se pierda, sino quizá la duda que empezamos a experimentar, y no sé si usted alguna vez la ha experimentado, es: yo no entiendo que la salvación no se pierde, pero ¿será que sí soy salvo? ¿Será que sí soy salvo?
Ahora, ese es el punto. Podemos dudar de nosotros, pero no dudemos nunca de Jesucristo. Porque esa es la verdadera base de la salvación, la obra de Cristo Jesús. Pero ¿por qué a veces dudamos de nosotros mismos? Porque de cierta manera tenemos que dudar, porque es que ¿quién aquí es perfecto? Y de esa verdad es la que nos va a hablar Juan en este texto que acabamos de leer. Entonces yo quisiera que pensáramos en esto. De hecho, quiero que vayamos directamente a nuestro pasaje y vamos a ver 3 verdades hermosas sobre la cual debemos basar la seguridad de nuestra salvación. Vamos a ver cada una de esas verdades de 2 versículos. Así que vayamos al primer punto en los versículos 19 y 20. Vayamos entonces a la palabra de Dios y veamos en nuestro primer punto que debemos basar la seguridad de nuestra salvación en la gracia de Dios. Hermanos, ese es el primer punto. No importa cuán bien lo hagamos, no importa cuánto nos hayamos reformado, no importa cuántas cosas buenas hagamos y cuánto reflejemos a Cristo, aún así siempre estaremos cortos. ¿Por qué? Porque es que no hemos sido perfeccionados, no hemos sido glorificados. ¿Alguien aquí ya está glorificado? Entonces, somos cristianos, salvos por gracia, pero no vemos nuestras fallas. De hecho, cuando Dios nos salva es cuando más vemos nuestros errores y nuestras fallas. Y muchas veces eso es lo que trae incertidumbre. ¿Será que sí soy salvo? Yo tantas veces que fallo. Si nosotros pensáramos en esta semana cuántas veces le fallamos a Dios. Entonces, si vamos a basar la seguridad de nuestra salvación en lo que nosotros hacemos, hermanos, yo creo que esa es la gran verdad. El punto es este. Cuando nos centramos en nosotros, es que nos vemos perdidos. Cuando nos centramos en nuestras obras, es que nos desilusionamos. Porque cuando me miro a mí mismo, veo tantos errores y tantas fallas, y puede ser que vea cosas buenas, pero quizá hago lo que nunca debería hacer, y es que comienzo a comparar, a ver cuánto bueno y cuánto malo. Pero ¿saben qué es lo interesante? La palabra de Dios nos habla acerca de esto, y Juan lo entendía, Juan lo sabía. De hecho, veamos que la seguridad, la base de la seguridad de nuestra salvación debe descansar en la gracia de Dios, porque ¿qué dice el versículo 19? Y en esto conocemos o sabemos que somos de la verdad. Mire, podemos saber si somos de la verdad, pero Él nos dice en esto, y cuando dice en esto es en lo que ya nos ha dicho antes y en lo que nos va a decir ahora. ¿Qué nos ha dicho antes? Que nosotros debemos mostrar, reflejar que somos salvos con nuestras acciones. ¿Sí? La salvación no es estática. La salvación es una vida también transformada y cambiada para glorificar a Dios. ¿Sí? Por eso ahora 8 días veíamos que Dios nos salva del egoísmo, nos salva de nosotros mismos. ¿Sí? Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Es decir, tú puedes también tener de cierta manera seguridad cuando tú ves que Dios ha hecho una obra en tu vida, pero no dejemos hasta allí. Veamos el versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, y de hecho en el idioma original literalmente la palabra no es reprender, sino si nuestro corazón nos condena. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a mirar, bueno, si yo soy salvo, yo debo actuar como una persona salva? Digo, si soy salvo, Dios también me salva de mí mismo, de mi corazón, y me empieza a cambiar, y yo empiezo a vivir diferente, no perfectamente, pero diferente. Pero ¿qué pasa si llega un momento en que miramos allá en el fondo de nuestro corazón y nuestro corazón nos condena? ¿Alguna vez usted se ha sentido condenado por eso? Usted sabe que Cristo murió, usted sabe que Él perdonó todos sus pecados, pero usted se empieza a mirar y usted ve sus fallas, quizá esos pecados, quizá todavía recuerda y usted dice, no, yo estoy perdido. ¿Alguna vez lo he experimentado? Yo lo he experimentado. Siento que he pecado tanto y entonces, ahora, ¿quién me está condenando? Mi corazón. Mi corazón me está condenando porque ¿a dónde estoy mirando? ¿Estoy mirando a la cruz o me estoy mirando a mí mismo? Entonces eso dice la palabra de Dios. Por supuesto que debo mirarme a mí mismo, examinarme, ver mis fallas y rogar a aquel que puede transformarme y cambiarme. Pero en eso no está la base de la seguridad de nuestra salvación, sino en la gracia de Dios. Porque ¿sabe qué pasa cuando tú te miras a ti mismo y ves tus fallas? Mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Él es mayor que tus emociones, Él es mayor que tus fracasos, Él es mayor que tus errores. De hecho, déjeme decirles algo, mis hermanos. De hecho, es sano cuando nos examinamos a nosotros mismos y nos condenamos. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a entender que solo podemos arrojarnos a la gracia maravillosa de Dios. Peor que nos miremos a nosotros mismos y digamos, sí, soy salvo. Si yo me mirara a mí mismo y dijera, todo está bien, ¿a quién como yo? Ahí sí estaríamos graves.
Pero cuando nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestras fallas y nuestro corazón nos condena, en ese momento debemos decir: corazón, pero tengo un Dios que me ha dado su gracia. Y mayor que este sentimiento que tengo en este momento es Dios. Y no estoy aquí hablando de que miro mi corazón, veo mis fallas y digo: soy salvo, puedo vivir como quiera. No, estoy viendo mis fallas y mi corazón me condena, me duele y me siento mal. Y quizá eso me hace pensar que no soy salvo, pero digo: pero hay un Dios que es mayor que mis sentimientos. Hay un Dios que es mayor que mis fracasos y que mis errores. Porque siempre debemos recordar que por más bien que lo hagamos, la salvación es inmerecida. Es inmerecida. Entonces, ¿por qué somos salvos y en dónde descansa nuestra seguridad? ¿Cuál es la base de nuestra salvación? La gracia maravillosa de Dios. Porque Dios sabe todas las cosas. Porque cuando me miro a mí mismo y veo mis errores, Dios sabe que los estoy viendo y que estoy deseando cambiar y ser diferente. Ahí es donde vemos el problema de querer cambiar y ser diferente para salvarme, es que eso nunca va a ocurrir. Pero cuando soy salvo, sí, quiero cambiar y ser diferente por la gracia maravillosa de Dios, porque Él me ha salvado. Para mí es un pasaje y un versículo hermoso que trae demasiado consuelo, porque sé que todos aquí en algún momento seguramente hemos dudado. ¿Por qué? Por nuestros errores, por nuestras fallas. Y entonces les digo, hermanos, de verdad, recordemos ese pasaje. Mayor que eso es Dios. Él lo sabe todo. Él sabe si realmente el deseo de tu corazón es honrarlo, exaltarlo y glorificarlo. Porque cuando yo deseo honrarlo, exaltarlo y glorificarlo, por más que lo desee, lo hacemos de manera perfecta. ¿No? ¿Cierto que no? Pero mayor que eso es Dios. Porque al fin y al cabo, ¿a qué debemos aferrarnos? No a nuestro corazón, sino al corazón de Dios que derramó su gracia en esa cruz, crucificando a su Hijo por nosotros. Por eso, hermanos, que aquí quiero decirles, es una experiencia personal. Cuando Dios me salvó por su gracia, uno de los versículos que me aprendí de memoria, y déjeme decirle, si usted me hubiese conocido en esa época, hace unos 5 o 6 años atrás, usted hubiese escuchado de labios de Alex, él solo hablaba de este versículo. Él solo predicaba de este versículo. Me refiero pues a las personas, no que cuando predicara solo predicara ese versículo, pero ese versículo no faltaba y me lo recordaba constantemente a mí mismo, me lo aprendí de memoria. Efesios 2, 8 y 9, lo he traído en la Nueva Traducción Viviente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Siempre que usted sienta que no alcanza el estándar, porque aquí todos nos quedamos cortos, recuerde que es por gracia, es inmerecido. Y sigue diciendo el versículo 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Recordemos que la salvación no es un premio por lo que nosotros hacemos, sino que es un regalo de Dios a personas que no lo merecemos. La gracia no es solo que no lo merezcamos también, sino que nunca podremos merecerlo. Nunca podremos merecer esta gracia maravillosa. El día que la merezcamos dejó de ser gracia. Hasta el final, nuestra salvación será por gracia. De hecho, si tuviésemos 1.000.000 de oportunidades, igual las desperdiciaríamos, porque esto no es por oportunidades. Si la reencarnación existiera, y no existe, aclaro, no existe, pero si la reencarnación existiera, sería la mejor manera de fracasar siempre. Sí. Si Dios me diera la oportunidad de volver a nacer en el vientre de mi madre, eso fue lo que pensó Nicodemo. Puedo nacer 1.000.000 de veces, reencarnar en pájaro, en lo que sea, y estoy perdido. Porque la salvación no es porque yo lo intente nuevamente y lo logre, sino porque ya hubo uno que vino y lo logró en esa cruz. Amén. Nuestro Señor Jesús. Por eso dice Eclesiastés 7:20. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, ¿cómo puedo pretender yo que por más justo que sea, sabiendo que peco, me vaya a ganar mi salvación por mis pecados? Entonces aquí la pregunta es, ¿puede ser? Y es más, yo creo que aquí hay personas buenas, justas, pero pecadores. Comenzando por mí, soy un pecador. Entonces, Alex, ¿por qué estás seguro de tu salvación? Porque es por gracia. Y porque la base de mi salvación, la seguridad de mi salvación descansa en la gracia maravillosa de Dios, y espero que esa también sea tu verdad. Por eso recordar ese versículo maravilloso de Tito 3:5, Él nos salvó, ya lo hizo, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos lavó, es el que lo hace quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva
por medio del Espíritu Santo. Mis acciones demostrarán si soy de la verdad, es verdad, pero al final siempre la seguridad vendrá de la gracia de Dios, no de lo que nosotros hagamos, porque siempre nos quedaremos cortos. ¿Ustedes creen que Alex es salvo porque es pastor, porque predica, porque no? Por gracia. Por eso todos somos iguales. Por eso todos somos iguales. Entonces, ¿cuál es la base de nuestra seguridad, de la seguridad del cristiano? No está en mi corazón. Hay una frase que me encanta por ahí, usted puede leerla. Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesucristo y vi imposible perderme. Y también hay otra frase. Por cada mirada que te des a ti mismo, mira 10 veces a Jesucristo. Yo lo incrementaría, mira 1000 veces a Jesucristo. Sí, mirémonos a nosotros mismos, examinémonos. Pero cuando veamos esos errores, esas fallas, o aun cuando veamos lo bueno, de igual manera, corramos a Cristo, a su gracia, y aferrémonos a esa verdad maravillosa. Ahora, si esto no es suficiente, que debería ser suficiente, la palabra de Dios nos da otro punto, nos da otra verdad, y es, hermanos, la relación con Dios. Veremos esto en los versículos 21 y 22. La relación con Dios. Porque aquí es donde vamos. Yo puedo decir que soy salvo por gracia, pero cuando Dios nos salva por su gracia, Él nos lleva a una relación con Él. Y pregunto, ¿tienes una relación con Dios? Porque una de las verdades más hermosas del Evangelio es que el Evangelio nos habla no de un Dios lejano, no de un Dios que meramente hace 2000 años fue a morir en una cruz, sino en un Dios que hizo eso, por supuesto, pero que es cercano, que nos ha hecho sus hijos, que nos hace parte de su familia, que entramos en una relación con Él. Y pregunto, ¿tienes una relación con Dios? Porque miren, hermanos, nosotros merecíamos y de hecho estábamos bajo la ira de un Dios que, aunque estaba irado con nosotros, su ira era santa y justa porque lo merecíamos. Pero Dios descargó su ira sobre su Hijo para que ahora pueda mirarnos con misericordia. Nosotros éramos enemigos de Dios, estábamos alejados de Dios y Él nos ha hecho cercanos por su gracia y por su misericordia. Nosotros no queríamos obedecerlo, pero Él cambió nuestro corazón para que ahora deseemos obedecerlo. Y nosotros no éramos sus hijos, pero ahora Él nos ha hecho parte de su familia, nos ha adoptado y nos llama a sus hijos. Entonces, hermanos, esta es la gran verdad. Dios no solamente nos salva y nos dice, allá, bueno, sigan allá, yo por acá. No, Él es un Dios cercano, entramos en una relación con Él. De hecho, veamos esto en el versículo 21, y allí dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, y aquí es donde venimos, si miro aún mi propia vida, y mi corazón no me reprende, bueno, no es que por eso soy salvo, o que eso me salvó, no. Dice, confianza tenemos en Dios. ¿Confianza tenemos en quién? En Él. Aun cuando mi corazón no me reprenda, mi confianza debe seguir puesta en Él. ¿Sí? Debo seguir confiando en Él, aunque mi corazón no me condene. Mi confianza debe ser puesta en Él. Y viene algo. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Y esto es hermoso. ¿Qué es lo que nos está diciendo también? Que tú y yo ahora podemos venir a Dios y aún pedirle. Porque tenemos una relación cercana con Él. Nos podemos acercar a Dios, podemos orar a Él. Entramos en una relación de tanta familiaridad que puedo acercarme con confianza a Dios y aún pedirle cosas. Ahora, esto podría parecer una cláusula sin condiciones. ¡Wow! Si yo me siento bien, le puedo pedir a Dios cualquier cosa. ¡Uy! Le voy a pedir que me gane la lotería. Pero el texto no termina allí. Veamos lo que sigue diciendo. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. De hecho, cuando Dios nos salva, las mayores peticiones ahora de nuestro corazón no es ser ricos, no es tener una nueva casa ni esas cosas. Dios nos puede dar esas cosas y no son pecado y no son malas. Pero empezamos a acercarnos a Él y le pedimos, y aún le pedimos que podamos guardar sus mandamientos. Queremos hacer tu voluntad, queremos hacer las cosas que son agradables delante de ti. Porque ahí es donde vendría, bueno, me voy a comportar bien para pedirle a Dios lo que quiero. Y entonces me estoy comportando bien y le voy a pedir que me gane el baloto. Ahora 8 días veíamos, Dios nos salva también de la avaricia. Entonces no es un trueque tampoco. Por supuesto, le pediremos cosas y Él nos las dará cuando están conforme a su voluntad. Porque como entramos en una relación correcta con Él, ahora nuestro deseo y nuestra pasión y lo que domina nuestro corazón, no se supone que no deben de ser las cosas de este mundo, sino lo que honra y exalta su nombre. De hecho, ¿saben qué es lo más hermoso? Amo la verdad del Padre Nuestro porque esa sola primera frase, Padre Nuestro, como nos enseñó a orar nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabían ustedes que los judíos no oraban así?
Los judíos oraban de la manera, y no está mal, pero ellos siempre decían Dios. O elevaban sus manos al cielo y decían hasta cielo, por no ofender el nombre de Dios. Pero cuando Jesucristo dijo que tú y yo al acercarnos podíamos decir Padre, y dice Padre nuestro, Él es nuestro Padre. No en la misma verdad en que Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, pero sí en la misma relación, porque Él nos ve como si fuera a su Hijo. Y nosotros somos hijos de Dios y sabemos que podemos acercarnos a Él, a nuestro Padre, y en nuestras verdaderas necesidades y en aquellas cosas que de verdad honran y exaltan su nombre y que nos lleva a obedecer, podemos estar seguros, si le pedimos a Él conforme a su voluntad, Él nos dará todo lo que le pidamos. De hecho, pregunto, si lo que tú deseas es honrar y exaltar a Cristo Jesús, ¿será que Él no te da eso? Es más, te lo puedo asegurar, aun si tú quieres con tus recursos humanos honrar a Dios, hasta Dios te puede dar más de eso para que lo honres y sirvas a otros y ayudes a otros. ¿Saben qué es lo hermoso, hermanos? Porque si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza en Él y de hecho nos podemos acercar y cualquier cosa que le pidamos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Porque el deseo de nuestro corazón es que obedecerle. ¿Sí? Y dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aleluya. Señor, yo quiero un corazón que te ame más. Señor, yo quiero una vida que te refleje más. Sí. Señor, yo quiero realmente mostrar a otros tu gloria, tu majestad. Padre, que tu nombre sea santificado. Yo quiero vivir, es no para engrandecer mi nombre, sino para engrandecer tu nombre. ¿Será que el Padre se negará a cumplir esas peticiones? De hecho, si le pidiéramos más eso, pero a veces nuestras peticiones se basan más no en el reino de Dios y su justicia, sino en las añadiduras. Pero si nos estuviésemos más preocupados por esa relación con Dios, te quiero obedecer, te quiero honrar, te quiero exaltar, purifícame, perfeccióname. ¿Cuáles eran las oraciones del salmista? Dios, mira mi corazón, y si hay algo malo, ¿sí? Quítalo, cámbialo, renuévame, transfórmame. ¿Cierto? Pero a veces estamos más preocupados por las cosas de esta vida. De hecho, la oración de Salomón, impresionante. O la petición de Salomón. Pide lo que quieras. ¿Qué hubiésemos pedido nosotros? Ahora, Salomón pidió sabiduría para guiar a ese pueblo. Y lo interesante es que Dios le dio todo lo demás, pero aún así terminó siendo un necio. Pero yo creería que nuestra más grande petición ahora sea, Señor, llévame realmente a entender que esta salvación es por gracia y a reflejar esa gracia a este mundo de tinieblas y oscuridad. ¿Por qué podemos acercarnos y pedirle estas cosas a Dios? Porque tenemos una relación con Dios. Porque tenemos una relación con Dios. Si no tuviésemos una relación con Dios, ¿creen que alguna vez siquiera pensaríamos en eso y desearíamos eso? Nunca. Por eso recordar esa verdad maravillosa. Los apóstoles le dijeron, Jesús, enséñanos a orar, como Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos. Y en Lucas 11:2, está en traducción en lenguaje actual, Jesús les dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios, ven y sé nuestro único Rey. Las primeras peticiones que Jesucristo dijo que debíamos pedir es que, Padre, por favor, dame la casa. Padre, por favor, dame esa esposa que tanto he estado esperando. Padre, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Él es Dios, Él es Rey, pero también es nuestro Padre. Ven y sé nuestro único Rey. ¿Cuántos de nosotros, o bueno, yo personalmente nunca recé el Padre Nuestro? De hecho, yo nunca oraba pensando en el Padre Nuestro porque creía que eso era de los católicos. De verdad, nunca, jamás. De hecho, el Padre Nuestro para mí era como malo, como algo, suena fuerte, pero como algo diabólico. No, eso es de la religión, eso es algo pagano. No, pero cuando miro esto digo, lo que yo debería acercarme a mi Padre es que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Sí, y creen que Dios se negará a responder a esas peticiones. Ven y sé nuestro único Rey. Dios, lo que quiero hoy en mi vida es que gobiernes mi corazón, mis pensamientos, mis acciones. ¿Por qué podemos pedir esa clase de cosas? Porque tenemos una relación con Él. Primera de Pedro 3:17, traducción en lenguaje actual. Si Dios así lo quiere, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal. ¿Por qué traigo este versículo? Porque ahí es donde vamos. ¿Cuál es el punto? Podemos pedirle a Dios todo lo que quiera, porque obedecemos sus mandamientos y porque queremos hacer lo que está bien delante de Él. ¿Y qué pasa si nuestro Padre quiere que quizás suframos? Si así Dios lo quiere, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal. Es que yo voy a hacer las cosas bien.
y todo me tiene que salir bien. No, podría ser que si nuestro Padre lo quiere, yo puedo hacer las cosas bien y quizá hasta sufra por eso, pero es mejor si estamos haciendo las cosas bien, porque lo que ahora deseamos es hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Primera de Pedro, allí mismo, 4:19, traducción al lenguaje actual. Por eso, los que sufren, porque Dios así lo quiere, deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide, pues Él es su creador y cumple lo que promete. Sí. Impresionante. Esto también trae consuelo a nuestras vidas, porque muchas veces tendremos que sufrir dificultades. Y lo he dicho, cuando sufrimos, no fue que Dios nos abandonó. No fue que nuestro Padre, ¿dónde está? Tristemente eso nos ha enseñado la religión. Que cuando las cosas no están bien es porque Dios nos ha abandonado, es que Dios no nos escucha. No, porque como ahora nosotros no pedimos egoístamente, es que Dios, tú dices que todo lo que te pidas y te obedezco, me lo vas a dar. Hijo, me estás obedeciendo y eso es lo que yo quiero. Y eso me agrada. ¿Por qué no te gozas también en eso? Yo cumplo lo que prometo. Aparte de eso, nuestra promesa completa está en la eternidad. Por eso en Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y no me centraría en esto porque sería toda una enseñanza, pero ese último punto, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y puede significar dos cosas. De hecho, creo que significa las dos cosas. Que lo que Dios quiere que nosotros hagamos es lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Dios quiere que nosotros hagamos eso, pero que cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, es bueno, es agradable y es perfecto. De hecho, aquí es donde quiero ir al punto. ¿Quieres saber si eres hijo de Dios? Simple, te deleitas en la obediencia. Mis hermanos, ¿acaso no es verdad que cuando uno vive esos periodos donde examina su corazón y quizá no ha cometido tantos pecados, no ha fallado tantas veces, usted siente paz, usted dice gracias Dios, porque aún le agradece a Dios porque usted ha vivido en obediencia y se deleita en eso? Y vaya que falle, usted siente que perdió su paz, su gozo. Esto es lo interesante, no perderemos nuestra relación con Dios, porque a veces la religión también nos enseña eso. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que cuando Dios nos transforma y nos cambia nuestra manera de pensar, el deseo y lo que aprendemos es hacer la voluntad de Dios. Y eso es bueno, agradable y es perfecto. De hecho, en Juan 17:3, nuestro Señor Jesucristo dijo algo hermoso, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero. Lo que significa es entrar en una relación con nuestro Padre y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Y tú empiezas a conocerlo y tienes una relación con Él. De hecho, Gálatas 4:16, traducción del lenguaje actual, dice algo maravilloso. Ahora, como ustedes son sus hijos, si somos hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá, Abba, Padre. Esa es la diferencia, entramos en una relación con Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículo 26, dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Esa es una verdad impresionante. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esto es lo más hermoso. Tenemos una relación con Él y hasta sabemos que nuestras oraciones muchas veces ni sabemos qué pedirle. O hasta le pedimos y después nos damos cuenta, y eso era como egoísta. Pero tenemos el Espíritu, tenemos una relación. Por eso quiero ir a nuestro último punto. Y veremos esto en los últimos 2 versículos. Entonces, la base, la seguridad de nuestra salvación es, en primer lugar, la gracia de Dios. En segundo lugar, preguntémonos, yo creo que no es difícil. Entramos en una relación con Dios. Él es nuestro Padre. Lo amamos. No tan perfectamente como quisiéramos, pero lo amamos y Él nos ama. Y en tercer lugar, como si fuera poco, la obra de Dios. La obra de Dios. Porque la gracia de Dios y nuestra relación con Él podrían ser bases más que suficientes para confiar en Dios y en su salvación. Pero aún más es la obra de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros y lo que está haciendo y seguirá haciendo en nosotros. Vayamos al versículo 23, versículos 23 y 24. Y este es su mandamiento. Entonces ahí es donde vemos. El hecho de que seamos hijos de Dios, salvos por gracia, no significa que no haya mandamientos para cumplir. ¿Cuál es su mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo primero que nos dice? Creamos en la obra de Cristo. Inicialmente, hermanos, Cristo, su gracia, su salvación.
A menos que yo reconozca que mi salvación es única y exclusivamente por la obra de Cristo Jesús, no hay nada. Pero no solamente es reconocer la obra de Cristo, que es lo más grande, y dice, y amémonos unos a otros, como Él nos lo ha mandado. Y vuelve y nos repite ese hermoso mandamiento. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué nos está mostrando este texto? Es la obra de Dios. Primero, Cristo murió por nosotros, la obra de Cristo es su nombre. Pero también que nosotros debemos amar a los demás. Pero aquí es donde viene la pregunta. Bueno, pero eso nuevamente parece carga. No, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Saben por qué podemos guardar los mandamientos de Dios? ¿Saben por qué podemos amarnos unos a otros? Porque permanecemos en Dios y Dios en nosotros. Y es donde viene la parte más importante. ¿Qué dice? ¿Por qué podemos permanecer en Él y Él en nosotros? Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Yo no puedo amar, yo ni siquiera puedo creer en Cristo y obedecerlo si no es por el Espíritu Santo. Por eso puse la obra de Dios, porque aún lo que yo hago, amar y mostrar mi salvación o los resultados o la evidencia de mi salvación, es por la obra del Espíritu de Dios en mi corazón. Por eso, hermanos, no es que usted tiene que amar. Digo, es un mandamiento de Dios y debo cumplirlo, pero ¿cómo puedo amar si no es a través del Espíritu Santo? No es a través del Espíritu Santo, de hecho tiene que ser a través del Espíritu Santo. Porque de principio a fin esta será una obra ¿de quién? De Dios. Él ya murió en la cruz por mí, Cristo ya murió en la cruz por mí. Él me dice que ahora debo amar y cumplir su mandamiento. De hecho dice su mandamiento, porque en ese mandamiento se resume todo. Pero aunque en un solo mandamiento se resuma todo, de hecho, aunque Dios nos diera un solo mandamiento, que de hecho lo hace, no seríamos capaces de cumplirlo si no fuera por Él. A Adán y Eva le dio un solo mandamiento. ¿Y lo cumplieron? No. Pero a nosotros nos da un mandamiento en el cual abarca todos los demás mandamientos. De allí cuelga toda la ley y los profetas. Pero ¿cómo podremos cumplir este mandamiento supremo de amar si no es por aquel que es el amor mismo obrando en nuestros corazones? ¿Qué dice Romanos 8:16? Traducción en lenguaje actual. Amo ese versículo de verdad. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabes tú? Ay, ¿tienes que recibir el Espíritu Santo? Sí. ¿Pero qué es el Espíritu Santo? ¿Una emoción? Digo, tú te puedes emocionar con el Espíritu y después salir a odiar. Eso no es el Espíritu. El Espíritu puede ser que no experimentes cosquillas ni nada extraordinario, pero tú ahora comienzas a amar a Dios, a amar las cosas de Dios, a amar lo bueno, a amar a tus hermanos. De hecho dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que han oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Sigue diciendo el versículo 14, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. ¿Saben qué es el Espíritu Santo? Es Dios obrando en nuestros corazones para llevarnos a creer en Cristo y para guardar su mandamiento, que es amarnos unos a otros. Si eso no fuera verdad, de hecho con este versículo quiero terminar, nos lo sabemos de memoria, Gálatas 5:22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, amén, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, y la lista sigue. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Cuál es la base de la seguridad de nuestra salvación? La gracia de Dios. La gracia de Dios, que tenemos una relación con nuestro Padre Celestial y que lo obedecemos aún, que confiamos en Cristo, pero porque ha puesto su Espíritu en nosotros. Amén. Quiero terminar diciendo esto. ¿Sientes dudas? Sé que las sientes. Yo las he sentido. Pero cuando sientas dudas, corre a la base de la seguridad de la salvación. Corre a la gracia de Dios. Refúgiate en tu Padre Celestial y pídele mucho de su Santo Espíritu para amar, obedecerlo y reflejar a otros a Cristo. Reconoce que solamente es por gracia, por la obra que Él ha hecho por nosotros. En resumidas cuentas, toda la base de la seguridad de nuestra salvación descansa en Dios y solo en Dios, para que a Él sea toda la gloria. Entonces, ¿será que hoy Dios nos ha hablado acerca de esta seguridad maravillosa y podemos descansar en Él? ¿Quieres darle gracias a Dios por esta verdad? Padre Celestial, eterno Dios, gracias te damos por este tiempo maravilloso. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos, te exaltamos, glorificamos, aún cantamos alabanzas a tu nombre y nos gozamos por esta salvación tan grande. Estos versículos nos recuerdan que nada, absolutamente nada podemos hacer para ser salvos, porque es por gracia,
es por tu misericordia. Pero gracias también porque corremos a un Dios de gracia al cual hoy llamamos Padre, el cual nos ha acercado y nos ha hecho sus hijos. No solamente porque te llamemos Padre, todos podrían llamarte Padre, pero lo hacemos por medio de tu Espíritu. Es por medio de tu Espíritu que clamamos, Abba, Padre. Es por medio de tu Espíritu que podemos acercarnos a ti como tus hijos. No solamente para pedirte cosas de esta vida, sino al contrario, para pedirte que tu verdad obre cada día en nuestras vidas. Que podamos reflejar a un mundo de oscuridad tu luz maravillosa. Es realmente estas las clases de peticiones que como tus hijos queremos hacer. Queremos rogarte, Dios, que cada día nos conformes a la imagen de tu Hijo Jesucristo, para que podamos vivir en un mundo de tinieblas y oscuridad, mostrando que tú has hecho una obra en nosotros, para que aún los incrédulos honren y exalten tu nombre, tu santo y bendito nombre. Hoy reconocemos que esta seguridad, esta base maravillosa, esta gloria maravillosa de nuestra salvación descansa en ti y solo en ti, en tu obra, Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Que tú seas guiándonos, sosteniéndonos, guardándonos en esta gracia maravillosa hasta el final. En Cristo Jesús. Amén.